Capítulo 541. Después de un tiempo no especificado, Brian, que estaba a un lado, habló con cautela. Su Alteza, si esto le desagrada, entonces regresaré y les diré que abandonen sus vanas esperanzas. Después de todo, estos malhechores no califican para el perdón de su majestad el rey. El corazón de Joseph se conmovió al oír esto. Sí, había estado pensando como en una sociedad civilizada posterior y había olvidado que esta era la época del poder real. ¿Por qué debería razonar con esos hombres? Él representaba el poder real, trabajaba para el beneficio de la nación y no había absolutamente ninguna necesidad de ser cortés. Que primero prueben el puño de hierro de la autoridad real, y luego hablen de los términos. Esta vez, simplemente se trataba de interpretar al villano, solo por decenas de millones de francos. Y ni hablar de interpretar al villano, ni siquiera convertirse en Satanás sería un problema. Luego miró a Brian con una sonrisa y negó con la cabeza. No, por favor diles que vengan aquí mañana por la tarde. Como desee, Su Alteza. Brian no esperaba que el príncipe heredero accediera tan fácilmente. Justo cuando estaba a punto de despedirse, oyó a Joseph añadir. Arzobispo, el 1.000.000 de francos que le dieron, inviértalo íntegramente en el Fondo de Desarrollo Industrial. Si se queda con usted, me temo que el señor Mara lo verá y no podrá resistirse. Brian suspiró para sus adentros. Aunque algo reticente, sabía que retener el dinero era, sin duda, demasiado difícil de manejar. Y como Su Alteza había dicho, con una suma tan grande, la gente de la Oficina de Investigación Oficial sin duda lo perseguiría como locos. Sin embargo, las siguientes palabras de Joseph lo hicieron sonreír. Sin embargo, recibirás la mitad de los dividendos anuales de ese dinero. Recompensas donde las recompensas las merecen, castigos donde los castigos las merecen. Brian había decidido no apropiarse del dinero, así que era necesario animarlo. Brian hizo una reverencia sincera. Gracias por su generosidad, Su Alteza. Que Jesús la bendiga. 1.000.000 de francos depositados en el fondo industrial generaría unos intereses de más de 100.000 al año, la mitad de los cuales ascenderían a 50 o 60.000. Y eso que las ganancias del año anterior no habían sido muy buenas. Sin duda, esa cifra solo aumentaría en el futuro. La tarde siguiente a las 2. El barón Morrel, representante negociador de la Asociación de Recaudadores de Impuestos, dijo con una sonrisa. Su Alteza, como mencionó anteriormente el arzobispo Brienne, cada una de nuestras 7 familias contribuirá con 10 millones de francos para comprar bonos nacionales y pagará una multa de 1.000.000 de francos. El señor Laboucher, el barón de Pelego y las otras 6 personas, cada uno comprando 4 millones de francos en bonos nacionales y pagando una multa de 500.000. ¿Qué opinas de esto? El rostro de Joseph se oscureció mientras dejaba escapar un resoplido frío. Las cosas eran completamente diferentes entonces en comparación con ahora, barón. Ya está preparada la guillotina, y la oficina de Hacienda ha enviado a tanta gente a investigar. ¿Aún crees que podrás resolverlo tan fácilmente como antes? Morrel y el vizconde Ford intercambiaron miradas y rápidamente cambiaron su oferta. Tiene razón. Quizás podríamos duplicar la multa para demostrar nuestra sinceridad. Habían previsto antes de venir que esta vez no sería fácil conseguirlo, por lo que acordaron un precio de antemano y luego dejaron que el representante negociador regateara. En su opinión, se trataba de un negocio, aunque seguramente sufrirían pérdidas, los negocios son los negocios y siempre había un punto para limitar las pérdidas. Al ver que el príncipe heredero solo miraba la taza de té frente a él y no decía nada, Morrel apretó los dientes y dijo, Su Alteza, entonces duplicaremos la multa. Esta es prácticamente toda la liquidez que tenemos. Tras unos segundos, volvió a hablar con dificultad. Entonces, ¿se podrían reducir a la mitad los intereses de los bonos nacionales? ¿Sería aceptable? De repente, Joseph se rió, dejó su taza de té y miró a los pocos gigantes de la recaudación de impuestos que tenía frente a él, hablando sin prisa. Permítanme exponer mi propuesta. Y no hay margen para regateos. En primer lugar, no hay necesidad de comprar bonos nacionales. El vizconde Ford, el señor Ope, el barón Morrel, cada uno de ustedes pagará una multa de 10 millones de francos. El señor Laboucher, el barón de Pelego, Godemy, cada uno de ustedes pagará una multa de 5 millones de francos. Las multas para los demás grandes recaudadores de impuestos oscilarán entre 1 y 3 millones cada uno. Los pocos recaudadores de impuestos quedaron boquiabiertos.
Los bonos nacionales eran esencialmente préstamos que debían devolverse con intereses, independientemente de la cantidad prestada. Según sus conversaciones previas, la conclusión era, como mucho, no pagar intereses. Pero ahora, el príncipe heredero los había convertido directamente en multas, sin esperar ningún pago de capital. El vizconde Ford se levantó de inmediato y gritó: Su Alteza, no nos deja ninguna salida. Tanto dinero nos arruinará. Toda esta riqueza es ilícita, extraída de la sangre de innumerables ciudadanos pobres de Francia. Debería ser entregada con justicia. Joseph lo miró fríamente y señaló hacia la puerta. Quienes no puedan aceptarla, por favor, váyanse. Ford y los demás intercambiaron miradas sombrías y guardaron silencio. Después de un momento, Morrel se levantó vacilante y dijo: Su Alteza, sí, si estoy dispuesto a pagar la multa, ¿puedo recibir una carta de indulto? ¿Carta de perdón? Joseph fingió sorpresa. ¿Acabo de mencionar algo así? Morrel se puso ansioso. Su Alteza, estoy dispuesto a pagar 10 millones de francos, seguramente eso podrá persuadir a Su Majestad el Rey a que me perdone. Has cometido numerosos delitos, pagar una multa es lo natural, dijo Joseph con indiferencia. Después de esto, el castigo que recibirás se decidirá en los juicios del Tribunal Superior. No puedes hacer esto, protestó Morrel en voz alta, olvidándose incluso de sus modales. Si se descubrían sus pruebas criminales, lo cual era casi inevitable, el tribunal probablemente los condenaría a muerte o, como mínimo, a décadas de prisión. Y, a juzgar por la intención del príncipe heredero, sobornar a los jueces era impensable. Ford también se levantó enojado. Su Alteza, se está pasando de la raya. En este caso, mejor no negociemos nada. En el peor de los casos, cumpliremos nuestras condenas, pero te juro que ni tú ni el gobierno recibiréis ni un céntimo. ¿En serio? Joseph lo miró con una sonrisa. Al menos tienes un caso de falsificación de documentos fiscales en tu contra, y la oficina de impuestos puede arrestarte en cualquier momento por este motivo. Puedes ocultar esa ganancia ilegal, pero estoy convencido de que, al final, revelarás el paradero de ese dinero. Ford también se rió. Su Alteza, mejor sea sincero. Podría ser condenado a muerte por el Tribunal Superior, ¿por qué debería entonces entregar el dinero? Porque ser sentenciado a muerte no es la peor parte. Joseph adoptó de repente un tono sombrío y bajo. He oído de la oficina de inteligencia que tienen un método único de tortura. Entierran la mayor parte del cuerpo de un prisionero en el suelo, luego le hacen una incisión en la cabeza y vierten mercurio gota de gota en el corte. A medida que el mercurio sigue bajando, el prisionero sentirá una picazón insoportable, lo que le obligará a luchar ferozmente para aliviarse. Su cuerpo se retorcerá hacia arriba como una serpiente, y continuará apretándose hacia arriba, pero su piel quedará sujetada por el suelo, y pronto, su cuerpo saldrá disparado de la piel como una albóndiga. Capítulo 542. Con la diabólica narración susurrante de Joseph, Ford y los otros recaudadores de impuestos se estremecieron y se les erizó el pelo de la espalda. Sin embargo, Joseph continuó. He oído que después de que esa bola de carne sin piel sale del subsuelo, normalmente permanece viva, corriendo de dolor por el suelo. Por favor, no más. Morrel, ya asustado por la tortura, cerró los ojos y suplicó con voz temblorosa. Joseph asintió y, al ver que algunas personas suspiraban aliviadas, de repente se dio una palmada en la frente. Oh, casi lo olvido, hay un último paso que mencionaron. Verter un balde de agua hirviendo sobre esa bola de carne. Ah, Morrel estaba tan asustado que cayó al suelo y se le formó una mancha húmeda en los pantalones. Los demás parecían como si sus almas estuvieran a punto de abandonar sus cuerpos, algunos agarrándose el pecho como si estuvieran a punto de vomitar. Por supuesto, Joseph no había oído hablar de estas cosas en la oficina de inteligencia. Como mucho, le aplastarían los dedos o le clavarían estacas de madera en las pantorrillas. Ese tipo de trucos. Este fue lo mejor de miles de años de torturas seleccionadas de Ludwig, seguramente suficiente para sumergir a alguien en un purgatorio sin fin, experimentando desesperación y terror desde lo más profundo de su alma con solo escucharlo una vez. Al ver a los pocos hombres completamente intimidados, Joseph declaró con severidad. Si creen que pueden mantener la boca cerrada lo suficiente como para guardar los secretos de sus ganancias mal habidas, por supuesto, sigan adelante e inténtenlo. Nadie respondió.
La mayoría seguía secándose el sudor frío o luchando con la sensación de que se les revolvía el estómago. Por fin, Ford logró recuperar la compostura, aunque a regañadientes. Si nos presionan así, nos suicidaremos de inmediato y nadie lo tendrá fácil. Los párpados de Joseph se levantaron levemente mientras decía lentamente. Si pagan las multas y aceptan la sentencia del tribunal, podría permitir que sus descendientes hereden sus títulos y las propiedades restantes. Vuestras familias, vuestros apellidos seguirán existiendo. Al ver que algunos seguían en silencio, continuó. Ah, cierto, aparte de Gorelai, quien ordenó el ataque y mató al agente de Hacienda, y Barrot y de Contre, quienes incitaron a las caravanas a perturbar el comercio nacional, así como Antoine, cuya oficina de recaudación de impuestos estuvo involucrada en numerosos homicidios, el resto, especialmente aquellos con menos antecedentes penales, podrían no ser condenados a muerte por el Tribunal Superior. Presión máxima seguida de un atisbo de esperanza, junto con intentos de dividirlos al máximo. Esta siempre fue la mejor manera de lidiar con los oponentes que se unen. Morrel comparó rápidamente las situaciones e inmediatamente sus ojos brillaron de alegría. Estaba claramente entre los últimos mencionados por el príncipe heredero. Si podía salvar su vida, ¿por qué vincularse a un sinvergüenza de muerte segura como Gorelai? Tenía un patrimonio de 14 millones, e incluso después de pagar las multas y deducir los gastos recientes, debería poder dejar unos 2 millones para su familia y sus hijos. Tal vez después de pasar unos años en prisión, incluso podría ser liberado bajo fianza. Pensando en esto, respiró hondo, adelantó 2 pasos con las piernas frías y dijo con desaliento. Su Alteza, estoy dispuesto a pagar la multa. Por favor, cumpla su promesa. Joseph asintió. Tomaste la decisión correcta. Esta es la actitud que debe tener un penitente. Ford miró a Morrel con desesperación, sintiendo algo de envidia. Era el presidente de la Asociación de Recaudadores de Impuestos y había supervisado gran parte del enfrentamiento con el gobierno, así que, naturalmente, no podía esperar una sentencia leve. Pero después de dudar durante mucho tiempo, finalmente expresó su aceptación del plan del príncipe heredero. Era plenamente consciente de que cuando el príncipe heredero acababa de decir que su familia y sus descendientes podrían heredar sus títulos y propiedades, lo decía en sentido literal. Incluso si el tribunal lo condenara de decapitación, al menos estas cosas podrían estar aseguradas. Además, ahora que Morrel y los demás habían cedido, aunque quisiera seguir resistiendo, no había esperanza de victoria. Sin mencionar que le haría más probable experimentar el terror del desollado de Mercurio. Juró que, pasar a lo que pasara, no quería tener nada que ver, ni siquiera lo más mínimo, con esa cosa. Pronto, los otros 2 recaudadores de impuestos que participaban en las negociaciones también aceptaron la propuesta de Joseph. Desesperados, abandonaron el Palacio de las Tullerías con el rostro impasible para comunicar el resultado de las negociaciones a los demás recaudadores de impuestos. Mientras Ford y los demás se marchaban, 2 carruajes salieron de la embajada holandesa en Francia. Un agente de inteligencia que vigilaba la puerta principal de la embajada intercambió miradas con un investigador de la agencia tributaria, escondido bajo un árbol enfrente. El investigador montó a caballo y lo siguió. Estaban allí mirando a Nop. Este banquero holandés, probablemente preocupado por ser arrestado por la oficina de impuestos, con las cabezas de los recaudadores de impuestos y sus subordinados rodando últimamente, estaba genuinamente aterrorizado, había buscado refugio en la embajada holandesa hace una semana. De repente, desde la embajada, alguien gritó. Señor Bischoff, buen viaje. Dígale a mi esposa que estoy bien en París. El investigador se giró para mirar y vio a Ope parada en una ventana del segundo piso de la embajada, saludando a los 2 carruajes. Y desde los vagones, la gente también asomó la cabeza y saludó varias veces. Sin embargo, el investigador siguió con cautela los 2 carruajes a caballo y esa noche, después de que la gente de los carruajes se registrara en un hotel, los observó de cerca desde las sombras. Dado que no podían detener y registrar directamente los vehículos diplomáticos, tenía que hacerse a esta manera. Todos eran personal de la embajada, sin Ope. Sí, debería seguir en la embajada. Así pues, los 2 investigadores se apresuraron a regresar a París durante la noche para continuar su vigilancia allí. Lo que no esperaba fue que, media hora después de su partida, los diplomáticos holandeses salieron a escondidas, tomaron herramientas para quitar el techo del vagón y Ope inmediatamente sacó la cabeza de un compartimento oculto.
Desde el otro vagón, Fankevich también se quejó mientras saltaba del techo, pero como sus piernas habían estado acalambradas durante tanto tiempo, se le entumecieron y cayó pesadamente al suelo. Al día siguiente, al amanecer, ambos se disfrazaron y se mezclaron con un convoy mercante y, 2 días después, abordaron un barco en la costa de Picardía, navegando hacia el puerto británico más cercano. Medio mes después. El Tribunal Superior de París dictó sentencia contra el recaudador de impuestos Borelai, condenándolo a decapitación por 16 cargos, entre ellos el asesinato del recaudador de impuestos, el asesinato de otros 5 civiles, secuestro, contrabando y una fuerte multa de 10 millones de francos. Los empleados administrativos se convirtieron en funcionarios, gestionando impuestos, justicia y administración, y fueron ascendidos gradualmente según su antigüedad. La ley de la Carta, aprobada por el Congreso en 1793, confirmó este principio. La ley establecía que, en la India, todos los cargos civiles principales por debajo del Consejo debían ser ocupados por los funcionarios con contrato de la empresa. En 1800, fundó el William Ford College en Calcuta para formar administradores de empresas, pero no prosperó. En 1806, se fundó el Aylesbury College en Inglaterra. Capítulo 543. Posteriormente, los tribunales superiores de varias provincias de Francia también revelaron públicamente los detalles del juicio de numerosos magnates de los recaudadores de impuestos. Aunque la mayoría de las sentencias no se habían pronunciado, el simple hecho de nombrar a los acusados fue suficiente para conmocionar a todos. El líder de la Asociación de Recaudadores de Impuestos, Ford, el banquero parisino Barrot, el segundo presidente de la Cámara de Comercio de Marsella, Pellier. Aparte de Ford, la relación de estos otros individuos con la Asociación de Recaudadores de Impuestos era prácticamente desconocida para la mayoría de la gente. Sin embargo, cuando Borelai fue condenado a muerte, todos se sumieron en un frenesí de éxtasis. Los funcionarios de impuestos eran invariablemente educados, carecían del hábito de blandir garrotes mientras hablaban y nunca acosaban a los comerciantes ni a las fábricas, recaudando impuestos estrictamente de acuerdo con lo que prescribían las leyes. Aunque los jacobinos como Robespierre eran algo idealistas y en ocasiones actuaban con demasiada radicalidad, su convicción en construir una nación de igualdad y libertad para el pueblo y en mantener la justicia social era inequívoca. Esto los distinguía enormemente de los exfuncionarios, al menos no haciendo del afán lucrativo su objetivo. Por lo tanto, la oficina de impuestos se ganó rápidamente un gran reconocimiento popular. El prestigio de Su Alteza Real el Príncipe Heredero, quien había supervisado su creación, siguió en constante aumento, lo que a su vez incrementó aún más el apoyo popular hacia la familia real. En el segundo piso del Palacio de las Tullerías, el director de la Oficina de Impuestos, Fulco, informaba sobre la recaudación de multas. El importe total recaudado hasta la fecha asciende a 42 millones de francos. Entre quienes han pagado sus multas en su totalidad se encuentran el barón Morrel, el barón Pellier, y 7 personas más, mientras que el resto aún está gestionando los fondos. Joseph asintió con satisfacción. Según estimaciones previas, esta ronda de multas seguramente superaría los 100 millones de francos. Prácticamente todos los bolsillos de los principales recaudadores de impuestos fueron vaciados. En cuanto a más de la mitad aún sin cobrar, no le preocupaba especialmente, dadas las enormes sumas en juego. Solo gracias a que los recaudadores de impuestos se habían preparado previamente para los pagos, pudieron reunir sumas tan grandes con tanta rapidez. De lo contrario, incluso con fortunas de decenas de millones, sería muy difícil reunir de inmediato 2 o 3 millones. Y enviar una nota diplomática a los Países Bajos. Estos dos sinvergüenzas tarde o temprano tendrán que pagar sus multas y ser juzgados. La semana pasada recibió un informe de que los dos magnates holandeses, Oppe y Fankevich, habían huido de Francia y era muy probable que lo hubieran hecho con la ayuda de la embajada holandesa. Según el análisis de la agencia de inteligencia, Oppe probablemente tenía un doble y el original todavía estaba dentro de la embajada holandesa. Dado que el Partido Patriota holandés representaba principalmente los intereses burgueses, no era de extrañar que protegiera a los magnates financieros después de llegar al poder. Sin embargo, con el Partido Patriota holandés enfrentándose a Francia en el levantamiento de Brabante en el sur de los Países Bajos, y ahora realizando este movimiento, sería necesario darles una buena lección en el futuro. Al pensar en esto, Joseph se sintió un poco dolido. Oppe y su grupo habían cobrado al menos 10 millones de francos en multas.
Ese era su dinero. Mientras se lamentaba interiormente, de repente, desde fuera de la ventana se oyeron sonidos de laúdes, gaitas y tambores mezclados, acompañados por mucha gente que cantaba algo en voz alta. La melodía era muy familiar, lo que despertó la curiosidad de Joseph y lo llevó a acercarse a la ventana y mirar hacia abajo. Vio en la calle al sur del Palacio de las Tullerías una pequeña banda con diversos instrumentos que encabezaba la marcha, seguida por entre 600 y 700 personas. Llevaban una multitud de figuras de paja, caminaban y cantaban a viva voz, con expresiones llenas de alegría, como si celebraran algo. A medida que la multitud se acercaba, Joseph finalmente distinguió las imágenes en los rostros de los hombres de paja. Aunque estaban toscamente dibujadas, aún podía distinguir los rasgos faciales de Borelai. Entonces oyó la canción que emanaba de la multitud. Ah. Todo estará bien, todo estará bien, todo estará bien. La gente lo repite una y otra vez hoy en día, ah. Todo estará bien, todo estará bien, todo estará bien. Aunque los recaudadores de impuestos sean autoritarios, todo saldrá bien. Oh. Estará bien, estará bien, estará bien, aunque nos quitaron todo nuestro dinero, todo saldrá bien. Oh. Todo estará bien, todo estará bien, todo estará bien. Robespierre y Dibord cantan en el café, oh. Todo estará bien, todo estará bien, todo estará bien. Esperemos con ansias la llegada de días mejores. El pueblo de Francia solía estar en silencio, pero ahora los recaudadores de impuestos dicen. Inclino la cabeza en señal de culpa. Oh. Todo estará bien, todo estará bien, todo estará bien. El príncipe heredero nos guía, para acabar con los impuestos injustos, y que vuelva la vida pacífica. Oh. Todo estará bien, todo estará bien, todo estará bien. Lleven a los recaudadores de impuestos a la guillotina. Oh. Todo estará bien, todo estará bien, todo estará bien. Cuelguen las cabezas de los recaudadores de impuestos en las farolas. Joseph escuchó un rato y de repente recordó. ¿No era esta la famosa canción del histórico reinado del terror, ah? Aira? Dicho todo lo que había que decir, Fulco finalmente terminó de hablar, y Joseph inmediatamente se puso un discreto abrigo negro, subió a un carruaje y siguió el desfile con gran interés. Capítulo 544. La procesión había llegado a la plaza del Louvre cuando miles de personas ya se habían reunido cantando a todo pulmón la canción de la felicidad de la linterna. Joseph se dirigió a través de una entrada lateral hacia el segundo piso del Louvre y vio un círculo abierto entre la multitud que rodeaba el centro de la plaza, con cientos de efigies de paja apiladas al azar en su interior. Los rasgos de las efigies no eran bien definidos, pero se podían oír nombres como Ford, Borelai y de Contre gritados entre la multitud, identificando a los recaudadores de impuestos. Gracias a Su Alteza Real el Príncipe Heredero, gracias al Servicio de Impuestos Internos, por enviar a los demonios al infierno. Quemen a los recaudadores de impuestos, quémenlos. Las llamas cobraron vida y la gente se reunió nuevamente alrededor del fuego para cantar, mientras otros comenzaron a llorar lágrimas de tristeza. Sin que Joseph se diera cuenta, bajo la columnata oriental del Palacio de las Tullerías, funcionarios como Robespierre y Eschomet, de la Oficina de Impuestos, también observaban las llamas danzantes, con expresiones aún más fervientes que la multitud jubilosa. Esta fue su victoria, la primera vez que desafiaban a un coloso como los recaudadores de impuestos, y la Oficina de Impuestos recién formada fue un éxito rotundo. Al ver las expresiones de satisfacción en los rostros de los presentes en la plaza, sintieron que habían traído justicia y equidad a Francia y que sus propias vidas parecían aún más espléndidas. Tras un largo momento, Eschomet dijo de repente: Me alegro de haber seguido tu consejo. De lo contrario, me habría perdido un lugar tan magnífico y una felicidad tan grande para el pueblo. Él es mucho más apto para esto que nosotros. Daddy, que estaba a su lado, parecía aún más apasionado. Había sido uno de los jacobinos más escépticos respecto a Robespierre, y se había unido a la oficina de Hacienda para demostrarle que se equivocaba. Sin embargo, ahora era uno de los más firmes partidarios de Joseph. Continuó con voz potente. El señor Rousseau nos enseñó cómo hacerlo, y el príncipe heredero lo está cumpliendo. Francia es grande gracias a ellos. Robespierre asintió levemente. Sí, seremos testigos de la grandeza de Francia. Córcega.
En la villa gris pálido del conde Butafuoco, a las afueras de la ciudad de Ajaccio, el recién nombrado gobernador entregó un informe confidencial al comandante en funciones de las fuerzas corsas. Esta es información que el señor Girolamo obtuvo de los congresistas de una facción disidente. Puede que no sea detallada, pero aún así debemos ser cautelosos. Napoleón tomó el informe y lo desdobló, revelando una lista de nombres con una nota. Pablo pronto podría instigar un levantamiento en las montañas. Estas son las personas estrechamente relacionadas con él. El conde Butafuoco dijo con cierta ansiedad. La mayoría de estas personas son congresistas todavía leales a Paul, junto con algunos miembros de alto rango de organizaciones extinguidas. Quizás, podrías desplegar las tropas preventivamente, para que podamos reprimirlas de inmediato si surge algún problema. Después de una serie de reveses, la reputación de Paul en Córcega se desplomó. Esto lo había llevado a decidirse por una lucha final, reuniendo todas las fuerzas que aún estaban bajo su control, prometiendo grandes recompensas y planeando un levantamiento en su propia patria. Entonces se arriesgaría a regresar a Córcega, repitiendo las tácticas de su padre, y, en medio del caos, de repente sacudió la cabeza, deberíamos resolver el problema a un nivel superior. ¿Te refieres a...? Mientras hablaban, entró el mayordomo del gobernador e hizo una reverencia, diciendo: Mi señor, hay un oficial afuera que desea ver al señor Bonaparte. Al mirar por la puerta y ver el rostro del capitán que estaba afuera, Napoleón se disculpó de inmediato con el conde Butafuoco. Me temo que tengo un asunto urgente. En cuanto al motín, me encargaré de ello, no se preocupe. Oh, gracias a Dios. Entonces dependeré completamente de ti. Después de despedirse del gobernador, Napoleón se dirigió al carruaje y le preguntó al oficial que estaba frente a él. ¿Han traído a esos hombres aquí? Sí, comandante, ahora están en el almacén del lado sur del campamento. Bien. Iré a verlos. Poco después, el carruaje se detuvo frente al almacén y Napoleón oyó inmediatamente las maldiciones que se oían en el interior. Él sonrió, empujó la puerta y entró. Los varios soldados que estaban dentro se apresuraron a ponerse firmes y lo saludaron. Napoleón les hizo un gesto con la cabeza y luego se volvió hacia los tres hombres sentados en la esquina, colocando una mano sobre su pecho y dijo: Es un honor conocerlos, señores jueces, espero que mis soldados no hayan sido descorteses de ninguna manera. ¿Eres tú, loco? Gritó furioso un juez de mejillas delgadas, de unos 40 años. Libéranos inmediatamente. Otro anciano también gritó. Esto es un secuestro. Los demandaré a ustedes y a sus soldados. Napoleón hizo un gesto a los soldados para que trajeran sillas y se sentó frente a los tres hombres, sonriendo. Simplemente dejen a esos cautivos inocentes y los enviaré de regreso inmediatamente. Se refería a los más de 400 soldados de la Fuerza de Autodefensa Nacional que habían sido capturados durante la represión. Después de ejecutar a algunos de los oficiales más recalcitrantes, incorporó a los soldados restantes a sus propias tropas. Aunque estos hombres fueron indultados por el tribunal militar, el tribunal de Córcega insistió en condenarlos por disturbios según el decreto del Congreso. Y según las reglas francesas, aquellos con crímenes tan graves no podían unirse al ejército, e incluso si eran reclutados a la fuerza, el Estado Mayor no les pagaría salarios. Sí, comandante. Capítulo 545. El día siguiente. A 2 cuadras del ayuntamiento de Ajaccio, en una plaza, más de 200 soldados totalmente armados estaban perfectamente organizados en 2 formaciones cuadradas, mirando hacia el coronel Bonaparte montado en su caballo. No hace mucho, acabábamos de rescatar Córcega de esos rebeldes. Napoleón levantó su fusta en dirección al salón del Parlamento, y ahora, otro grupo de conspiradores está listo para destruir esta vida pacífica. Habló con una voz potente que resonó profundamente, olvidando por completo que solo unos meses antes, él mismo también había sido un separatista. Sí, señor comandante. Respondieron los soldados al unísono, y luego, bajo el mando de sus oficiales, marcharon hacia el salón del Parlamento al son del tambor. Tras ellos iban varios caballos de guerra que arrastraban 2 cañones de 6 libras. Hoy, el Parlamento corso iba a realizar una votación rutinaria sobre algunas políticas, y más de 70 diputados acababan de entrar en la sala del Parlamento, algunos aún bostezando, cuando de repente las puertas principales se abrieron de golpe y 2 funcionarios del ayuntamiento de Ajaccio entraron corriendo, exclamando con ansiedad: ¡El ejército!
Bonaparte viene con el ejército. Alguien le oyó decir que quería arrestar a los separatistas. Los diputados inmediatamente se levantaron alarmados y gritaron: ¿Quién le dio esta autoridad? Escuché que fue él quien se llevó a los 3 presidentes de la Corte Suprema. Debe estar loco. ¿También pretende capturar a los diputados? ¿Qué hacemos? ¿Quién lo detendrá? Giuseppe, el líder de la facción pro Francia, se subió a una mesa, agitando los brazos y gritando: No tengan miedo, todos. Este es el Parlamento corso. Debemos unirnos y hacerle saber a ese loco, a ese líder militar, que el pueblo corso nunca ha temido las amenazas. Napoleón hizo que sus soldados rodearan el salón del Parlamento y luego, avanzó hacia el grupo de diputados, inclinó simbólicamente su sombrero y luego sacó una lista, mirándolos con indiferencia y declaró: En nombre del comandante de la guarnición de Córcega, por la presente anuncio el arresto de las siguientes personas involucradas en la planificación del motín. Andrew Alexander Archid. Sean Chris Badolo. Richie Roman Grecos Joseph. Tim Toscati. Al oír esto, sus soldados avanzaron inmediatamente para aprehenderlos. Aunque provenían de las fuerzas corsas, todos provenían de provincias de la Francia continental. En concreto, la Compañía del Lago estaba compuesta por la Compañía de Granaderos, especialmente seleccionada por Napoleón. Aunque no tenían la imponente estatura de los granaderos regulares, sin duda recibían su compensación. Estos soldados eran todos del linaje directo de Napoleón y no les importaban en absoluto los diputados corsos. A Giuseppe se le encogió el corazón y rápidamente hizo una señal a los diputados que estaban a su lado. Se tomaron del brazo y dieron un paso al frente, gritando a gritos: Somos los diputados corsos, representando al pueblo corso. No tienen derecho a arrestarnos. Él lo soltó inmediatamente y se retiró con miedo. Lavo, ignorando a los agentes a su lado, siguió con otro latigazo, derribando a Giuseppe al suelo, luego pisándole la espalda, les hizo un gesto a los soldados. La cuerda, átenlo. Sí, señor. Lavo miró entonces a los demás soldados y dijo en voz alta: ¿Qué esperan? ¿No oyeron las órdenes del comandante? Tras dar el ejemplo, los demás soldados se lanzaron inmediatamente hacia adelante y enrollaron cuerdas alrededor de los diputados cuyos nombres había pronunciado Napoleón. Todos, luchen contra ellos. Gritaron con fiereza los subordinados de Giuseppe, con los ojos desorbitados por el miedo. En ese momento, desde la esquina, se oyó el crujido de las ruedas de una carreta. Los agentes giraron la cabeza y vieron aparecer 2 cañones oscuros, apuntándolos directamente, con soldados de pie junto a ellos empuñando culatas. En un instante, los diputados, que otrora eran valientes y habían estado luchando y resistiéndose, quedaron congelados en su lugar y todo quedó en silencio frente al salón del Parlamento. En realidad, los más de 200 soldados no necesitaban cañones para enfrentarse a los diputados, y de todos modos no podrían haberles disparado a corta distancia. Pero el aterrador poder disuasorio de los cañones era inigualable. Una persona podía hablar con seguridad ante un fusil de chispa, pero ante la mirada de un cañón, la mayoría se quedaba sin palabras. Pronto, los soldados metieron a una docena de diputados atados en carruajes tirados por caballos. La facción de Paul en el Parlamento estaba casi completamente dominada. Los diputados restantes que escaparon ilesos se dispersaron en su mayoría temblorosos, mientras los de la facción pro Francia observaban la partida del ejército, chismorreando con Schadenfreude. A partir del mediodía de ese día, Ajaccio implementó la ley marcial, enviando escuadrones de soldados a las calles para impedir que los insurgentes incitaran disturbios. Los corazones inquietos del pueblo se calmaron instantáneamente. Fin del capítulo 545.